ejercicio que le mando yo a mis estudiantes del máster es el siguiente. Yo les doy un texto de un caso clínico que me voy inventando y tienen que hacer el análisis funcional, establecer qué secuencias de condicionamiento clásico operante hay ahí, variables disposicionales, cómo actúan. Pero también les hago el ejercicio contrario. Les doy secuencias distintas y digo, y ahora rellenadlas con texto. Vestirlas. Por ejemplo, pongo SRC, pensar en que mi novio me dejó, ponerme a llorar. ¿Me entendéis? O sea, haced el ejercicio contrario, vestid y desvestid, controlad la conducta y no, olvidaos de técnicas, de ningún tipo, olvidaos de etiquetas. No tenemos que decir estamos haciendo una DS, por ir a lo clásico, mucho menos un proceso de aliteralización, de fusión, todavía peor. ¿Me entendéis? ¿Qué estamos haciendo? ¿Extinción pavloviana? Ah, vale. Nos entendemos todos los psicólogos, no hace falta que seamos de la ACT o que seamos de donde seamos. Es más, técnica de silla vacía. ¿Qué es una técnica de silla vacía? Un proceso de exposición a un EC imaginado en ausencia de ningún tipo de control, de ninguna operante que permita cortarlo. Entonces yo puedo poner una técnica de la ACT, puedo poner una técnica de enfoque cognitivo-conductual, puedo poner una técnica psicodinámica, puedo poner una técnica gestáltica, puedo poner lo que sea. Que soy capaz de quitarle los adornos, de quitarle la palabrería y dejar las secuencias. ¿Me estáis siguiendo? O sea, desde mi perspectiva, un manual de intervención conductual tendría que ser un manual de secuencias de aprendizaje. Nada más. Y un manual de psicología clínica tendría que combinar el análisis funcional de cualquier conducta, la estrategia de análisis funcional y luego la intervención en función de esos análisis funcionales. Evidentemente, cualquier clínico sabe que por muy diversas que sean las vestimentas de las personas, lo que hay debajo de estas secuencias son muy parecidas. Así que a mí no me costaría nada decir, mira, esto que normalmente llamamos depresión, que las teorías clásicas dicen es... de ahí va la estrategia de activación conductual, es una pérdida de reforzadores y una presencia de estímulos condicionados aversivos continuados. Esto sería aplicable a muchos casos de depresión para orientar al clínico inexperto, ¿no? Piensa, vete por ahí, que lo que se ha estudiado en el laboratorio se ha dicho que por ahí va la depresión. O sea, no tengo por qué renunciar a la teorización sobre los problemas clínicos. No sé si me estáis entendiendo. Es decir, que yo esté diciendo que es un análisis funcional no quiere decir que no pueda, de alguna manera, lanzar teorías sobre las cuales asiento muchos de los problemas que pueden venir a la clínica. Que la inmensa mayoría de los problemas fóbicos se han aprendido por condicionamiento clásico y se mantiene por condicionamiento operante, lo dijo Maurer. ¿Me entendéis? Ahora, ¿qué morfología de evitación, qué tipo de condicionamiento pavloviano, cuál era el EI, un condicionamiento de segundo orden? Eso ya... No sé si me estáis siguiendo, ¿vale? Entonces, desvistamos. Eso venía por el segundo punto, ¿no? De la clasificación. ¿Cómo voy a clasificar yo personas que son más adecuadas para una estrategia conductual? Y también en la forma de actuar, el terapeuta va directamente a los ejemplos de esas clases operantes que ocurren y se dan directamente en sesión y las provoca, las evoca, y otro a toda la parte de la relación funcional, las reglas y el establecimiento de relaciones en torno al lenguaje. O sea que desde el principio aparecen como algo diferente, como algo que ya va marcando unos caminos que con el tiempo se van separando mucho más. He puesto aquí una cosa que no merece la pena, luego si llego al final os lo explico. Para ir terminando mi crítica, dije que no le iba a dedicar mucho más tiempo a la crítica, al enfoque contextual, y yendo al terreno aplicado. Realmente, no sé si habéis leído los recientes manuales de la psicoterapia analítico-funcional, el último que se ha publicado, o de la ACT. He de reconocer que desde sus inicios, precisamente el psicoterapia analítico-funcional estaba más cerca de lo que yo entendía como una intervención clínica basada en el análisis funcional de la conducta.
utilizaba menos términos supuestamente novedosos, hablaba de procesos de reforzamiento, hablaba de cosas más cercanas al análisis experimental de la conducta, y no sé, así me producía más simpatía, vamos a decirlo de esta manera. Pero, ¿a dónde hemos llegado? He de reconocer, y lo digo también para que quede grabado, que mis discusiones en los congresos de SAVIC con los de la psicoterapia analítico-funcional son sonoras. Desde mi perspectiva. Y ahora vamos ya, dejamos la parte conceptual, dejamos la parte seria, la parte sesuda, el análisis funcional, el trabajo experimental, los procesos de aprendizaje, y vamos al día a día de la clínica. ¿Sois clínicos? ¿Nunca has hecho clínica? No he llegado, o sea, hago cosas, pero no... Vale, pero sabes lo que es la clínica. Sí, sí, sí. ¿Tú? Vale. Bien, entonces, vamos a ver. Una de las cosas... vamos a trivializar, o sea, ya no me quiero poner sesuda, vamos a lo sesudo, va después. Se dice, la psicoterapia analítico-funcional dice muchas cosas que son imposibles. La primera de ellas, importantísima, es que a la hora de buscar que las emociones se den en sesión, el terapeuta tiene que ser, y me recuerda muchísimo a Beck, entonces ya todavía me pongo más nerviosa, porque en fin, ¿no? Beck es estupenda la forma de intervención, pero las barbaridades explicativas son antológicas, ¿no? Beck, ¿lo conocéis? El de la terapia cognitiva de la depresión. La autenticidad. Hay que querer al cliente. No es posible. Yo no puedo querer a mis clientes. O sea, no puedo. Primero, porque hay algunos que no me gustan nada. Ahora, yo los trato exactamente con la misma eficacia, y yo creo que soy buena psicóloga, de verdad. O sea, soy eficaz, efectiva y eficiente. Lo hago bien. Son muchísimos años, o sea, es que si después de todo este tiempo no hubiese moldeado mi conducta como terapeuta, me tenía que dedicar a otra cosa. Pero no los quiero. A muchos, es más, si me los encuentro en la calle, sería de estas personas con las que no me gustaría tener ningún tipo de contacto. ¿Yo solo puedo tratar a los que quiero o solo puedo querer a los que no quiero, o tengo que querer a los que no quiero querer? Por favor. La segunda cosa, si yo tengo que querer a mis clientes, me pasaré la vida llorando, porque se me van y no los vuelvo a ver. Y sería un continuo dramón. Yo no sé a cuántas personas he tratado en mi vida, ¿os imagináis cuánta pérdida? Después, yo tengo que contarle mis experiencias. No, es que yo tengo problemas con mi pareja. Pues no te voy a contar yo con la mía. ¿Pero cómo? ¿Yo te voy a pasar al final una factura, tantos euros, y yo me he estado desahogando contigo? No, o sea... ¿Qué te diferenciaría de un amigo? Nada, que uno le cobras y otro no. Entonces, es un poco duro. O sea, es un poco duro que se pida eso. Después, ¿cómo que hago la terapia en un bar? Estaba quejándome del enfoque cognitivo-conductual porque trivializaba la psicología. ¿Y esto qué es, si no trivializarla? ¿Me entendéis? O sea, esa parte más aplicada, menos seria de crítica, a mí me parece fundamental. No podemos, ni debemos, ni querer a nuestros clientes, ni contarles nuestras experiencias, ni hacer la terapia en un sitio que no sea la situación clínica. Porque además, y luego esto lo vamos a ver en el despacho, nosotros somos los dioses. O sea, controlamos todas las variables, todas. No es la primera vez que aparece la persona por la puerta. Pero una de las cosas que yo le digo mucho a los psicólogos inexpertos cuando están empezando es que la sensación, o sea, no hay nada más terapéutico que hacer terapia. Cuando tú sales y compruebas que esa persona sigue tus instrucciones, hace las cosas que tú quieres y por ello mejora,
pero te sientes estupendamente. Pero la cuestión no es que las haga, sí para él, pero para ti es ¿por qué consigues que las haga? Esto es lo que el clínico se tiene que preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué una persona, por poner un ejemplo que siempre pongo, que ha estado escapando toda su vida de subirse a un ascensor, tú le dices ahora mismo subes al ascensor y bajas 3 veces, ¿por qué lo hace? ¿Qué tenemos, qué hacemos los psicólogos para conseguir esos cambios? Pues esto es lo que tiene que explicar alguien que estudia clínica a los que están aprendiendo clínica. ¿Me seguís? Y no decirle, haz esto, haz lo otro, ahora cuéntales esto. Eso no sirve de nada. ¿Me estáis entendiendo? Entonces, dentro de la psicoterapia analítico-funcional, que ya os digo que me parecía más cercana a la forma de entender la clínica y de investigar en clínica que tiene nuestro grupo, la parte aplicada pues chirría mucho y a mí me parece la palabra inconveniente se queda corta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Estáis muy callados? ¿No hay nada? Bueno, tú te has dicho algo, me alegro. ¿No hay nada que queráis comentar por ahora? ¿No? Yo sigo. Vamos a la parte buena. Década de los 90. Se vuelve a retomar todo esto y se empieza a hacer un análisis, ya os digo, con esta chorro de aire fresco que supuso el contextualismo, se empieza a analizar la relación terapeuta-cliente. Fijaos, durante muchos años hubo una polémica, dentro de las muchas polémicas que hubo en clínica, si las técnicas tenían valor, si era mejor un modelo que otro, bueno, hubo de todo, pero una polémica que estuvo vigente, pero desde tiempo inmemorial, desde que el psicólogo se lanzó al mundo clínico, es ¿qué era más importante? ¿La relación terapéutica o las técnicas de tratamiento? ¿Por qué la gente cambiaba? ¿Porque se establecía una relación o porque el psicólogo aplicaba técnicas de intervención? Había posturas para todos los gustos. Aquellos que decían que las técnicas, aquellos que decían que la relación, aquellos que decían que era un 50-50 o un 40-60, da lo mismo, o sea, había algo. En los años 90, precisamente, lo que ocurrió es que se dice, vamos a ver, la relación terapéutica es algo que efectivamente está presente en todas las intervenciones de cualquier modelo. Siempre hay dos personas que interactúan. Tiene que tener su importancia. Es más, si resulta que la interacción es una interacción conductual, el estudio de esa interacción conductual tiene que ser relevante para entender los procesos terapéuticos. Y esto se empieza a analizar. Vamos a ver en qué concluyó, ¿vale? Porque es una de las cuestiones fundamentales de lo que vamos a ver hoy aquí. ¿Qué es la relación terapeuta-cliente? En segundo lugar, otra cosa que se empezó a estudiar es el lenguaje, que ya os digo que se había menospreciado. No servía para nada. Se hablaba por hablar, lo que importaba era lo que ocurría afuera, y se perdía todo el peso de esta relación entre dos personas que hablan en la clínica. Y, por supuesto, se revisan conceptos y técnicas de tratamiento clásicas, sin menospreciar ninguna. Vamos a revisarlas. Y llegamos a este punto. Todo eso conduce, abandonando los estudios de eficacia, abandonando el qué funciona mejor que qué es lo que se llamó o lo que se llama investigación de resultados, conduce a lo que es la investigación de procesos. No importa saber qué es mejor que qué, sino aquello que, siendo malo o siendo bueno, es bueno porque es bueno o porque es malo lo malo. ¿Me entendéis? No el qué, sino el por qué. ¿Esta técnica falla? ¿Por qué? ¿Esta otra técnica funciona? ¿Por qué? El por qué. Investigación de procesos. ¿Qué es lo que hace nuestro grupo? Y lo que os voy a mostrar después aquí como alternativa general a enfocar la terapia en un modelo concreto, partiendo del conductismo radical, partiendo del análisis de la conducta clínica, agradeciendo al modelo contextualista estos orígenes, nosotros hemos ido desarrollando un camino paralelo. ¿Vale?
Primero, primer punto, el análisis de la relación terapéutica. En la clínica, dos personas interactúan, siempre, por definición. Incluso aunque lo hagan en un bar, son dos personas que están hablando. El papel que tiene uno y otro es totalmente distinto, e insisto, eso de hacerlos iguales o de intentar que el terapeuta se comporte de la misma manera que se comporta fuera de la clínica es un error garrafal. O sea, cuando yo me comporto en la clínica soy yo, cuando yo me estoy dando clases soy yo, cuando yo estoy tomando vinos con mis amigos soy yo, pero en cada una de las cosas soy totalmente distinta, no dejo de ser yo, Pero yo no puedo ser igual en todos los sitios, es más, no soy igual aquí, que no soy igual en la clase de la facultad, que no soy igual si estoy dando un seminario a alumnos de primeros de psicología o a alumnos de la escuela de fisioterapia, a los que también doy clase. Imaginaos qué complicado explicarles análisis funcional a personas que no saben nada. Soy yo, pero soy distinta, ¿vale? Entonces, hay una interacción que es común, hay un terapeuta actuando de terapeuta y un cliente que evidentemente tiene muchas facetas y una de ellas, que sigue siendo él, es la que le está mostrando en sesión. ¿Vale? ¿Cómo es la interacción entre terapeuta y cliente? Es verbal. O sea, no hay otro tipo de interacción. Nosotros hablamos, uno, otro, uno, y así vamos discurriendo la sesión. ¿Qué aparece en esa interacción? Pues resulta que cuando yo hablo y la otra persona me contesta y dice otra cosa, yo contesto, yo voy a ir moldeando, que es algo que también decía la psicoterapia analítico-funcional, esas verbalizaciones hacia unas más terapéuticas, más apropiadas, más cercanas. Es decir, a través de esa interacción yo moldeo esas verbalizaciones. Esto lo entendéis, ¿no? Pero, vamos a lo que os decía antes, ¿por qué lo que yo digo puede cambiar lo que el cliente dice? ¿Cualquier persona que diga algo puede cambiar lo que el otro dice? En absoluto. Y aquí está la diferencia entre un psicólogo formado y una persona que tiene efectos sobre otra. Todos tenemos la experiencia, seguro, de que hay amigos con los que nos sentimos más cómodos hablando, que nos desahogamos, que nos hacen sentir bien, a los que recurrimos, porque lo que hacen y dicen nos beneficia. Si nosotros le preguntamos a esos amigos por qué provocan este efecto, nos contestarían trivialidades. Lo que tiene que hacer un buen psicólogo es saber por qué consigue ese efecto en el cliente. Pero todavía más, resulta que el amigo tiene con nosotros una historia de aprendizaje y nosotros conocemos a la persona de nuevo. No sabemos qué hacer. Y entonces, precisamente en virtud de esa interacción, nosotros vamos mostrando reactivos, vamos haciendo cosas y vamos comprobando cómo esas cosas que hacemos o decimos van dando lugar a cambios en lo que la persona dice o hace en la sesión. ¿Me seguís? ¿Esto lo entendéis? Es decir, yo parto de una persona desconocida con la que empiezo a interactuar y después de una serie de sesiones, con algunas personas es más sencilla, con otras personas es más complicado, yo sé qué cosas tengo que hacer o decir para conseguir los cambios en esa persona. ¿Me entendéis? Antes os ponía el ejemplo. Yo le digo, vete al ascensor y va. Si yo lo hago en la primera sesión, hombre, hay gente que está muy acostumbrada precisamente a seguir a figuras de autoridad y entonces lo van a seguir. Pero habrá personas que digan, mira, yo para eso no vengo aquí al psicólogo, para que tú me digas que ahora esto es la terapia, me voy. ¿Me entendéis? Es decir, para conseguir, y aquí viene lo más importante, que mi conducta controle la conducta del cliente, yo tengo que establecer una serie de interacciones a partir de las cuales consiga desarrollar una buena relación terapéutica. Por lo tanto, la relación terapéutica es el fruto de la interacción clínica. La relación terapéutica no explica, es lo que hay que explicar. ¿Cómo yo consigo
esta relación que permite que lo que yo diga o haga tenga control sobre la conducta del cliente. Es más, que lo que yo diga haga en sesión tenga control sobre la conducta del cliente fuera de sesión. ¿Lo entendéis? Esa es la clave. Pero entonces aquí está el kit de la relación terapéutica. La relación terapéutica no es lo que hay que estudiar la interacción cuyo fruto es la relación. ¿Me seguís? O sea, esa es la clave, estudiar la interacción. Y cuando ya esa interacción es fructífera, es decir, cuando ya hay una relación, yo ya controlo, actúo como terapeuta, moldeo, manejo y el cliente cambia. Aquellos que habéis hecho clínica o que habéis empezado o vais a empezar, os vais a dar cuenta de que tenemos una sesión un día, yo hago clínica los jueves. Y al jueves siguiente viene la gente y uno u otro siempre dicen, ¡ay, me acordé de ti! Y, bueno, pues ese me acordé de ti, eso que en la situación natural esa persona sea capaz de traerme al presente y que mi recuerdo, hablando en el sentido más coloquial, sea capaz de controlar la conducta que está ejecutando fuera, eso es hacer terapia. ¿Me entendéis? O sea, de repente, yo, que soy una persona desconocida, que no tiene ningún control sobre su vida, al cabo de una serie de interacciones, se convierte en un elemento que pasa a formar parte de su vida y controla su conducta fuera. Y lo que vamos a ver es cómo lo conseguimos. ¿Me entendéis? ¿Cómo conseguimos ese estar presente en un contexto en el que nunca estaremos y no queremos estar, que es la vida particular del cliente? ¿Me estáis siguiendo? Pues esta cosa de me acordé de ti, mira, de repente me empecé a poner nerviosísima y dije, no salgo, y de repente dije, ay no, me acordé de ti, digo, ¿qué me dice María Jesús? Yo me digo a mí misma, lo he conseguido, ya está, lo tengo en el bote. Cuando también le digo esto a mis estudiantes, les digo, suena a manipulador. No. O sea, manipular en el mejor sentido de la palabra, claro. O sea, evidentemente no vamos aquí de ética de la clínica. Cualquier cosa que se haga es para el beneficio del cliente. Yo tuve un caso que era, veis, es estas cosas donde estoy a punto de traicionar mi ética. Era un señor, un tipo estupendo, brillantísimo, que me caía muy bien. O sea, no era de estos que cuando se acaba la sesión me tengo que desahogar con mis compañeros, es que no puedo, no lo aguanto. Este me caía muy bien. Y el tío era un especialista en movimientos de la bolsa. De la bolsa. Y se hacía de oro. Y yo siempre decía, ay, ¿por qué no le pregunto? ¿No? Que me diga. Claro, ¿entendéis? Bueno, esto es una broma respecto a actuar en beneficio propio, ¿no? Pero nunca le pregunté. Siempre pensé, ¿por qué no, no? Cuando acabe la terapia. Pero no. Así que me quedé sin jugar a la bolsa. ¿Me arrepentía todavía de no haberse preguntado? Bueno, la verdad es que es de estas ocasiones que pasas, pero que es una broma, o sea, jamás se utiliza en beneficio propio la situación terapéutica, pero que controlas la conducta del cliente es un hecho, y que de eso se trata, es que si no, ¿para qué? Volveremos sobre esto, pero lo importante es que, fijaos que se empieza a dar un valor distinto a la relación terapéutica, la relación como un fruto, no como un proceso. Lo que es el proceso es la interacción, y eso es lo que hay que estudiar. Con lo cual, nosotros vamos a empezar a aclarar el tema de esta polémica de qué pesa más, la relación o las técnicas. Primero, la relación es un producto que se genera a partir de esa interacción, que tiene que tener unas características determinadas, que luego veremos, para que sea verdaderamente terapéutica. ¿Qué acaba siendo la relación? Pues un contexto en el cual el psicólogo puede discriminar, castigar, reforzar, condicionar la conducta del cliente. Eso es la relación terapéutica, el contexto en el cual el psicólogo se convierte en un controlador
si queréis decirlo de esta manera. ¿Entendido? O sea, la relación como contexto. Vamos a ir un poquito más allá en esta, ¿cómo se dice?, aclaración de la polémica relación técnicas, para que veáis que la polémica es falsa, no tiene ningún sentido. No sé si lo traje esta. No, no la traje, creo. Sí, no. Da igual. Cuando estoy diciendo que la interacción es lo que da lugar a la relación y mediante la relación terapéutica se genera este contexto en el cual el profesional puede controlar la conducta del cliente y a partir de ahí conseguir que cambie hacia esos objetivos terapéuticos, lo que estoy diciendo es que mediante la relación el psicólogo aplica o permite que ocurran, facilita las secuencias de aprendizaje que hacen cambiar. ¿Me seguís? ¿Sí o no? Es decir, mediante esta relación, mediante esta interacción, yo puedo reforzar, puedo evocar, puedo elicitar, puedo castigar, puedo condicionar conductas del cliente. ¿Esto está entendido? ¿Y qué es eso que estoy diciendo si no hacer intervención? ¿No os dije antes que las técnicas de tratamiento como tales no son más que la aplicación de principios de aprendizaje al campo clínico? Resulta que mediante la interacción yo aplico esas secuencias de aprendizaje, permito que ocurran, facilito, con lo cual la polémica relación-tratamiento es absurda, porque la relación es la otra cara, lo que permite que las secuencias de aprendizaje ocurran. O sea, son dos caras de la misma moneda, son indisolubles. ¿Me estáis entendiendo? Y todo, técnicas de tratamiento y relación terapéutica, se pueden estudiar, analizar, aplicar, entender a partir de la interacción terapéutica. ¿Qué tiene que hacer entonces el clínico y el que aprende clínica? Estudiar los procesos que tienen lugar mientras ocurre tal interacción. ¿Hasta aquí está? ¿Sí? Bien. Vamos, luego, ¿a qué hora soléis hacer el descanso? 6:15, como tú veas más o menos. Vale, pues voy a ir aquí un momentito, porque ya venimos al estudio del lenguaje y primero quiero ir aquí. Vale. ¿Vamos a empezar ya? Sí. En relación con lo que estás diciendo, la mayoría de los manuales lo que te explica son lo que el terapeuta tiene que hacer, decir, pensar, tal, pero en pocos, yo por lo menos no he encontrado en ningún sitio donde se hable de esa interacción que tú estás diciendo ahora. En ninguno, lamentablemente. ¿No encontrado? Es que no existe. Mirad, si hay un problema que tenemos los clínicos, o mejor dicho, los docentes en clínica, es que cuando llegamos al tema de habilidades del terapeuta y tenemos que mandar un manual, no existe. No existe. Pero no existe por una razón. O sea, primero porque no se estudia nunca en términos conductuales la relación terapéutica. Siempre parece que estamos hablando, ¿os acordáis? ¿No? El psicólogo conductual como una máquina que administra refuerzos, ¿no? Se ha visto como alguien frío, o sea, un absurdo donde lo haya. Algo que también hizo que la terapia contextual se borrase, ¿eh? Eso es otra de las grandes ventajas, ¿no? que hicieron de cara a la sociedad. La relación terapéutica siempre ha sido estudiada desde terapias humanistas o desde terapias gestálticas o psicodinámicas. Siempre estuvo fuera de la intervención conductual. Ese es uno de los problemas. Pero dentro del enfoque cognitivo-conductual sí se ha estudiado la relación terapéutica, las habilidades del terapeuta, no tanto como relación, sino como habilidades. Pero estos manuales que los hay, tienen exactamente los mismos problemas que tienen los manuales de técnicas conductuales desde el enfoque cognitivo-conductual, que no dicen nada. ¿Qué es lo que no dicen? ¿Qué es lo que hay que hacer? Manual de habilidades del terapeuta, empatía, estupendo. Hay que ser empático, genial, ya. ¿Y? Pero es lo mismo, o sea, otra vez me dices el fruto, pero no me dices el proceso. ¿Lo comprendéis? O sea, los manuales que hay de habilidades del terapeuta, lo que dicen es cómo tiene que hacer, o sea, qué tiene que hacer, pero no cómo tiene que hacerlo. ¿Cómo soy empático? A lo mejor resulta que la palabra empatía sobra y estas cosas, pero a lo que me refiero es
que no te dicen la habilidad, sino el fruto de la habilidad. Te hablan de la relación y no de la interacción. ¿Me estáis siguiendo? La relación tiene que ser así, 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 ya, estupendo. ¿Y yo cómo lo consigo? O sea, no hay un buen manual de habilidades del terapeuta. Animaos. No, o sea, es una carencia, pero importantísima, que hay, y a la hora de que la gente lea sobre esto, es que no hay cosas publicadas, lamentablemente, siendo la base de la terapia. O sea, desde el momento que la relación terapéutica se conceptualiza como este contexto de control, donde el terapeuta administra contingencias de refuerzo y de castigo, desde este momento la relación es la base de la terapia. Sin relación no hay terapia, o sea, no hay forma de que yo controle la conducta del cliente y por tanto le ayude a superar sus problemas. ¿Hasta aquí está claro? Bien. Una vez hecho esto, bueno, quizá quedaría, para ya zanjar el tema por completo, es decir, contestar a la frase, ¿son las terapias contextuales terapia de conducta? Así se llama el curso, se llama el seminario. ¿Entiendes? ¿Qué dices tú? Tú opina. Aquí, como dice José Olís, no se trata de creer, sino de... Ahí estoy totalmente de acuerdo. Estamos opinando sobre posturas, posiciones. Yo diría que sí. ¿Por qué? Imaginaba que era así. Hombre, entonces nos vamos a quedar con el sí. Porque a través de la interacción con el paciente terapeuta, con el cliente, reforzando o extinguiendo, consigues cambios. Vale. Ahora, cuando acabes el máster, a ver si dices lo mismo. Vale. Si esto es lo que vais a aprender aquí. ¿Vale? ¿Y tú qué dices? Luego yo voy a dar mi opinión. Si yo sigo el esquema que tú has puesto antes, tendría que decir que el origen sí, pero en la vida real no. ¿Y por qué? Porque se le está dando más, por ejemplo, más importancia al contexto que a la propia conducta de la persona. Vale. O sea, que se pierde un poco el origen o la base. Se pierde un poco, no mucho. Vale. No sé. ¿Y qué es lo que te hace dudar? Pues bueno, un poco lo que ella ha dicho. Yo que sé, también estaba de acuerdo con él en cuanto a que al final todas estas condiciones son conductas, ¿no? Entonces, pues me imagino se me tira más hacia el sí. Yo no lo tengo claro, pero diría que no, porque creo que las terapias contextuales van un poco más allá de la terapia de conducta. La terapia de conducta sería como, entiendo, el proceso o el medio por el que se cambia, pero no sé, en mi entender, las terapias contextuales como el marco más teórico, como que englobaría, la terapia de conducta formaría parte, pero no solo sería eso, no sería equivalente. Vale. Pero bueno. O sea, serían paralelos, no estaría una englobada dentro de la otra. Exacto, estaría más bien la terapia de la conducta estaría englobada dentro de las contextuales, pero no sería únicamente, no sería lo mismo. Yo voy un poco por lo de media porque pienso que, no sé si se puede decir esto, como que es un poco terapia de conducta, pero porque obviamente la conducta de la persona cobra mucha importancia, pero creo que va más allá, no sé. Yo creo, como ella, ¿no? Que en su origen, bueno, lo que estás contando, ¿no? Que en su origen es sí, o pretendían serlo, pero que las terapias que actualmente, ¿no? Yo, por ejemplo, la he podido aplicar sin tener una base sólida sobre modificación de conducta. Eso es lo que me hace dudar. Yo voy a decir que no. ¿Y por qué? Pues, no sé, es que yo creo que me enrollaría mucho, porque yo me quedo atascado en otra cosa que es un problema más. A mí, por ejemplo, de las terapias contextuales me interesa mucho el contextualismo, la filosofía contextual, pero no me interesa nada la terapia. Pero eso no es respuesta. Eso quiere decir que para mí, si son terapia de conducta o no, es un asunto
secundario, pero si tengo que responder así, diría que no siguen un poco el espíritu de lo que se empezó haciendo con la terapia de conducta. Yo diría eso, pero bueno, también depende de qué se entienda y desde dónde se hace la pregunta y tal, porque claro, una pregunta muy genérica, pero si hay que decir sí o no, yo digo que no. Yo digo que queremos ir a Lugo. ¿Qué? Que queremos ir a Lugo, que nos estamos desviando un poco a Valencia. Bueno, ¿de dónde partes? ¿De Madrid o de Málaga? De aquí. Ah. Esa es mi respuesta. Vamos a ver, yo vamos, en este caso sí que de verdad que no se puede sentar cátedra, ¿no? Evidentemente, cada uno ahí se puede quedar con unos aspectos u otros y puede razonar una explicación. Yo primero me iría a, depende de lo que se entienda por terapia de conducta, porque terapia de conducta se ha aplicado a todo. Entonces, si hablamos de terapia de conducta como la terapia sobre la conducta, la intervención sobre la conducta, diríamos que sí. Si hablamos de terapia de conducta sobre el modelo de terapia de conducta inicial, la respuesta sería no, ¿vale? Pero yo os voy a poner una cosa, a ver si soy capaz de, para no, es que el Mac no es lo mejor que yo maneje. Bueno, ¿por qué no me lo carga ahora? Si hace, espera, no, ya está. Quiero ir a hay una cosa que te digo ahora mismo, creo que necesito tu ayuda para pasarlas hasta el final. La última, sí, si me la puedes poner. La última del esquema. La última. O sea, de este esquema quieres abrirlo y coger la última. Y coger la última, Vale. para no pasarlas todas. Un poco para que Si quieres, pásalo al escritorio, a lo mejor es más cómodo. Conducta supersticiosa. Sí. parece que crea un problema. Este era, no era este el que tenía antes, ¿no? Era otro diferente, ¿no? Ese. ¿Es este? Sí. El mismo. Pequeño fallo técnico. Ahí está. Tampoco. Aquí debería salir una barra para bajar. Vale, el último, ¿no? Esta. ¿Esta? Sí. Vale. ¿La ponemos grande? Sí, o...? sí, en grande. ¿Ya? Sí. Esto lo decía Marino Pérez en el año 96. A mí es una frase, ya os dije, era la época, principios de los 90, donde yo me interesé más por el análisis del contextualismo y lo que utilizaban. Él decía, la ACT, está puesto la TAC, la ACT, no es exactamente terapia de conducta, pero sí es conductista. Es decir, porque, primero,
Se dirige a las condiciones que determinan el problema, especialmente el contexto verbal, algo que la terapia de conducta no hacía. Y segundo, trata con clases de conducta y no con conductas concretas. ¿Qué es la lógica conductista? El problema no es la conducta, sino la función. Y tercero, el objeto de tratamiento está en la propia situación terapéutica. Esto se decía en el año 96 analizando la esencia de las terapias contextuales frente a la terapia de conducta. ¿De acuerdo? O sea, en sus orígenes es conductista, pero no terapia de conducta, porque lo que exige la terapia de conducta, o como habla la terapia de conducta, no es lo que hace el enfoque contextual. Yo ahí iría más allá. Yo ahora la pregunta, y no la voy a contestar, ¿es conductista las terapias contextuales? ¿Son conductistas? Mi respuesta es que no. Es decir, que hoy en día no son conductistas. O sea, han perdido, de verdad, la base en esta filosofía de la ciencia, que es el conductismo. Al final, si hay posibilidad, si nos queda tiempo, porque a mí me interesa ahora, una cosa es decir la visión crítica y otra la alternativa, ¿no? Que supongo que es más provechosa. Yo os voy a poner algunos ejemplos de por qué considero que ha perdido la fundamentación en esta filosofía. O sea, sobre todo, no todas, las terapias contextuales, sobre todo la ACT, utilizan continuamente una terminología absolutamente dualista. Continuamente, la mente, los pensamientos, con una categoría distinta a la propia conducta. Eso es anticonductismo. ¿Vale? Pero esto, si nos da tiempo, hablamos un poco después. O sea, terapia de conducta como terapia de conducta, terapia en sus orígenes, no. Pero la pregunta ¿es una terapia conductual, si queréis decirlo así, basada en el conductismo? Mi respuesta es que no. Pero no en sus orígenes, sino en el deterioro que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo. ¿Vale? Respecto a lo mismo que os decía de cualquier otro modelo psicoterapéutico, eso no le quita valor a las cosas que hacen. Desde mi perspectiva, las cosas que se hacen son enormemente interesantes. Lo que es un demérito es la forma en que explican lo que hacen, que incurre los mismos errores que incurrió el enfoque cognitivo-conductual, en inventarse términos para explicar procesos que se pueden explicar y que se deben explicar con los términos del aprendizaje asociativo. ¿Me entendéis? Para mí ese es el problema principal hoy en día. Por supuesto, lo que os dije de lo que es la práctica clínica, concretamente relacionada con la psicoterapia analítico-funcional. Sí, a vos te pregunto, ¿a qué término te refieres? Aunque sea levantarnos a lo mejor... A la imitación experiencial, a la literalización, a la difusión, al uso indiscriminado de metáforas, a la manualización, al rechazo sistemático de estrategias como la reestructuración cognitiva, que es una estrategia basada en el moldeamiento y el encadenamiento verbal óptima. Si yo la reestructuración cognitiva la explico como Beck, me hago el harakiri. Pero si estudio la reestructuración cognitiva como un moldeamiento y encadenamiento verbal, es una técnica extraordinaria para cambiar la conducta de los clientes. ¿Que eso implica que los clientes tienen que pensar como yo? En absoluto. ¿Que tienen que asumir mis valores? ¿Me permitís una pequeña crítica? El enfoque contextual, a mí, hay muchas cosas que me gustan en el mundo. Me apasiona la psicología. Creo que la psicología forma parte de la vida y que, como me habéis oído probablemente, o me han oído, a vosotros no, porque no sois mis estudiantes de siempre, pero mis estudiantes me han oído hasta la saciedad decir que los psicólogos tenemos un problema enorme, que es que hablamos de cosas que todo el mundo conoce. Yo cuento una anécdota, y yo no sé si ya la he contado en público en alguna ocasión, pero la cuento mucho. En mi casa, cuando hay un problema, en mi casa familiar de origen, cuando hay un problema de un sobrino, no sé qué, que tiene una conducta inadecuada, todo el mundo da su opinión, y cuando digo yo la mía, mi opinión, me dicen, ¿pero tú qué sabrás? ¿Yo? Soy la única que sé de esto en esta familia. O sea, todo el mundo sabe de psicología.
el hecho de que la psicología, la conducta, forme parte de la vida es una pesadilla para los psicólogos, porque la gente aprende de la empiria, aprende de su experiencia y a eso, y luego con la colaboración de los psicólogos de dar explicaciones estúpidas a las cosas que ocurren, ¿no? Pero eso es uno de los problemas que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, en este intento de centrar lo que yo hago dentro del mundo en el que vivo, a sabiendas de que lo que la gente piensa va a influir en los modelos y cómo se desarrollen, pues me encanta ver la evolución de la literatura, del cine, de la psicología, de las disciplinas, en relación a la evolución del mundo. ¿Sabéis cuándo surge el modelo contextualista? El primer manual se publica en el año 91. El año 91 en Estados Unidos. Es un año de crisis económica, una de las recesiones que hubo más potentes, ¿vale? Desde mi perspectiva, y ya os digo que esta es una opinión, nace dentro de ese modelo conservador que empieza a imperar, donde es más cómodo manejar una población que no lucha por lo que quiere, sino que se adecúa a lo que quiere. Es decir, usted acepta. Ya sé que luego me dicen acepta para el cambio, pero bueno. O sea, ahora. ¿Me entendéis? O sea, hubo una reunión del Grupo Contextos en Madrid, muy en torno a esa fecha. Nunca habíamos oído hablar a gente que hacía terapia contextual, que practicaba estas estrategias ya más metida, y pues hubo una discusión muy interesante. Estaba Marino Pérez, estaba Mariana Segura, estaba Luis Valero, estaba Rafael Ferro, nos juntamos un montón de gente allí. Y todos los oyentes que no estábamos explicando, éramos absolutamente inexpertos en ese tema, nos sonaba todo a tan enormemente conservador, a tan resiste, aguanta, acepta, que ya sé que luego no estoy siendo exacta en qué consiste la aceptación, pero empieza a chirriar, ¿no? O sea, no te rebeles, no sé, me da cierto resquemor. ¿Me seguís? Y la coincidencia, pues también me resultaba preocupante. Perdona, José, que te corté. Sí, no, una compañera preguntaba, aunque creo que ya se ha aclarado, que si un ejemplo de lo que decías, ¿no?, de esto de que se han creado muchísimas terminologías para explicar, era el propio concepto de evitación experiencial. Entiendo que sí. No entiendo que la propia evitación experiencial, ¿no?, tal y como has comentado, creo, sería un ejemplo de esto, ¿no? Un término, pues, ahí como intermedio, ¿no?, para explicar algo que se puede explicar por procesos básicos. Pues, por ejemplo, yo creo que el concepto de evitación experiencial tiene un doble problema. El primero de ellos es este que estás comentando tú, con toda precisión, que se puede explicar por procesos básicos. Ajá. Pero tiene otro problema, que es el diagnóstico ineludible. A ti lo que te pasa es evitación experiencial, pero déjame primero que me cuente lo que te pasa, o sea, que lo expliques y que analices la funcionalidad de mis conductas. ¿Me entendéis lo que choca? Que un modelo de intervención basado en el conductismo radical, en el análisis aplicado a la conducta, diagnostique por defecto de evitación experiencial estos problemas íntimos que afectan a las relaciones de las personas, a la forma en la que se enfrentan a sus pensamientos. Pues no. ¿De acuerdo? Aparte de que eso que se puede explicar de otras muchas maneras. Pero entonces la respuesta a la pregunta, ¿es terapia de conducta? Terapia de conducta en el sentido original de la terapia de conducta nunca lo fue ni lo pretendió, pero yo voy más allá. ¿Es conductista? Yo creo que no. Creo que no, que ha derivado hacia planteamientos anticonductistas exactamente igual que el enfoque cognitivo-conductual. Yo veo un paralelismo absoluto en la derivación. Uno tardó 30 años y el otro tardó 10 años. No está mal. Bien, vamos ahora. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Dime. Sí que quería comentar que cuando se dice, ¿no?, que las contextuales... No sé si prefieres que ahora comentemos esto, quizá más adelante. No, tú, ahora, tú, sí. Que las contextuales no son conductistas o que no asumen esto, ¿no? Y sí que es cierto que en gran parte, ¿no?, con la proliferación que está habiendo, se está perdiendo este norte, ¿no?, como decíamos, ¿no? Pero sí que considero que hay una gran parte, ¿no?, de profesionales dentro de las contextuales que sí que se asumen
y que sí que huyen un poco, ¿no?, de esta manualización, de esta protocolización, de esta variable intermedialización, si queremos llamarlo así, ¿no?, de asumir constructos por todas partes donde no los hay, ¿no? Quiero decir, yo creo que sí es posible una terapia contextual que asuma la terapia de conducta y el conductismo, ¿no?, que son cosas diferentes, claro que sí. No sé cómo lo ves. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo, y hay una cosa que tiene que quedar clara. Cuando yo critico el contextualismo, no critico a los profesionales, no critico a las personas, ¿eh? Es igual que cuando pongo verde a la medicina y a la psiquiatría, no critico a los psiquiatras, a uno, a otro. Es decir, la psiquiatría es una estafa y los psiquiatras no son estafadores. Es decir, Pepito, Juanito, Manolito. No sé si me seguís, pues esto igual. Yo estoy absolutamente segura que dentro de la gente que hacéis terapia contextual, lo hacéis con toda rigurosidad y con toda formalidad. El problema es que los jóvenes que están empezando a aprender estas cosas están aprendiendo lo que aprendían los alumnos cuando empezó a ponerse el modelo cognitivo-conductual en todos los manuales, la superficie. Entiendo que sería algo así como el contextualismo hegemónico, ¿no?, el mainstream, ¿no?, lo que más se está transmitiendo en el contextualismo quizá, ¿no? Yo lo que creo es que cuando algo tiene mucho éxito y se populariza, es muy difícil manejar las derivaciones y las perversiones del propio modelo. Y esto, otras mis aficiones es recoger, sobre todo mis estudiantes me mandan muchos pues, carteles y cosas que ven que son chocantes relacionadas con la clínica. Y un día iba paseando yo por Lavapiés y me veo que hay una serie de conferencias que pone mindfulness versus chakras. ¿Entender la barbaridad? Es que yo soy la asociación de mindfulness y los denuncio por hacer ese uso. Pero nadie dice nada. Es más, probablemente, pues mira, qué bien, nos estamos metiendo en todas las capas de la sociedad. Eso es lo que hablo de perversión de las cosas. Y después, cuando lo que se publica y lo que se enseña es solo el producto, que no el proceso, pues al final se va a acabar hundiendo del todo. Claro, a esto me refiero, que dentro de lo que se publica, de lo contextual, a lo mejor un 70% sí que es cierto que está tirando por esa vertiente, pero hay un 30% que no. A esto me refiero, ¿no?, que realmente cuando se habla de lo contextual no hay tanta unificación. Sí, no, en este caso para bien, ¿no?, porque menos mal, ¿no? Porque menos mal, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, y como antes decíamos de la gente en concreto, yo estoy segura de que hay personas, psicólogos concretos que hacen ACT y lo hacen con conocimiento de causa. Y se plantea un análisis funcional, que es una cosa que siempre me choca cuando leo casos de ACT, ¿no? Trastorno de evitación experiencial, empezamos, y luego hacemos el análisis funcional. Perdona, si ya me lo estás etiquetando desde el principio, ¿cómo luego haces el análisis funcional de qué? O sea, los libros de casos son muy chocantes, en este tema. Yo no digo que no haya personas que incluso han prescindido de muchos de los términos para volver a estos orígenes de el estudio del contexto, la conducta verbal, la transferencia de funciones, el lenguaje, la conducta gobernada por reglas, y se mueven en un terreno común, que es a lo que los psicólogos tendríamos que ir. O sea, la psicología solo será una disciplina que no nos avergoncemos de decir que somos psicólogos cuando tengamos un lenguaje unitario, compartamos que es esto lo que hay que estudiar y no esta otra cosa, y si alguien propone esa otra cosa vamos a ver cómo se traduce a estos términos, y entonces sí, cuando el contextualismo, cuando a los que hacen ACT no le importe decir, hablar en términos de condicionamiento clásico, condicionamiento operante y si hubiese más procesos de aprendizaje, y no intenten decir que en vez de extinción pavloviana están haciendo difusión o que, entonces, fenomenal. No sé si me seguís. El tema de los valores lo meten también en la crítica que te pediría la mesa, ¿no? Es que no te entiendo. Los valores, el asunto de los valores. El tema de los valores es una cosa... A mí me produce también cierto resquemor, ¿no? Yo soy de la opinión, que creo que no todos los valores uno tiene que aprender a vivir con ellos, que cambiarlos no está nada mal. ¿Me entendéis? Ahora, evidentemente, yo lo que no voy es haciendo a la gente a mi imagen y semejanza, pero a veces pienso que tener un planteamiento sobre el mundo distinto al que tengo, al que tiene esa persona, le puede beneficiar. O sea, no tengo que oponerme a que cambie.
ni tengo que convencerlo de que cambiar es malo. No, a lo mejor resulta que sí. Lo que pasa es que yo estoy utilizando una estrategia equivocada, que en eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Me estáis siguiendo? Yo creo que cambiar no es malo, es que evolucionar, tenemos que ir creciendo, porque si el que tengo no está bien. Yo es que lo veo así, ¿me entendéis? O sea, no es asume tus valores, acéptalos. No, señor, yo puedo ser un perfecto imbécil y tener un planteamiento vital inadecuado, infructuoso. Y no es que sea igual, cuando os decía que yo hay clientes que de verdad que no aguanto, o sea, personas que políticamente piensan de manera distinta que yo, les gusta otra música, les gusta otro cine, que no comparto nada, su forma de entender las relaciones de pareja, la forma en que educan a los hijos, no comparto nada. Pero eso no quiere decir que yo los tenga que hacer como yo. Ahora, si esas personas, alguno de los valores que tienen, resulta que chocan continuamente y le hacen ser infeliz, chico, puedes cambiarlo, puedes pensar de otra manera, puedes actuar de otra manera, puedes dejarte llevar por otros principios, no es malo. Por eso lo relacionaba con el conservadurismo propio de las épocas de crisis. Que yo creo que hay mucho que ver. Evidentemente, siempre se maneja mejor a personas que su objetivo en la vida es acomodarse a lo que tienen y ser feliz en ese acomodo, que luchar contra lo que tienen. Pero ya os digo que esto es un planteamiento muy, muy personal. ¿Comprendido? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? Bien. Pues ahora no me voy a arriesgar a quitarlas, voy a ir hacia atrás, para que no vuelva a pasar lo de antes. Esto ya, bueno, pues casi ya para zanjarlo totalmente, es un resumen. Yo si queréis luego os dejo este material, si os parece adecuado, no tengo ningún inconveniente en no dejarlo, lo reordenaré y limpiaré algunas cosas y os lo dejaré. Resumiendo, para luego hacer el descanso y ya empezar con todo lo que vamos a ver a partir de ahora, que yo espero que sea lo que más os ayude en vuestra práctica clínica. Críticas al ACT, conservadurismo, el propio, como os digo, de este periodo de recesión. Alejamiento de los principios experimentales, totalmente. Hoy en día la fundamentación, que fue la base donde surgió la ACT, y lo que se hace ahora está a años luz. Primero, el marco relacional no tiene ninguna evidencia experimental, ninguna. La tuvo hasta que ya no pudo dar solución, explicación a otras cosas que ocurrían, y entonces se desarrollan teorías al respecto, se desarrollan palabrería que no tiene ninguna fundamentación. Fijaos esto está sacado del libro de Manual del ACT, publicado en Pirámide. Frases como esta: el objetivo de la exposición es el contenido psicológico que emerge en el contexto de la búsqueda de metas valiosas, contenido que está sistemáticamente precipitando la evitación malsana. Es un sinsentido. Es dualista. Hace poco, muy poco, publicamos un artículo sobre nuestros trabajos, la interacción, y lo debió revisar alguien que es un analista de conducta puro y duro, y nos puso verdes por decir la palabra, como el psicólogo, era como emerger, pero era todavía más banal, más, ¿no? Que emerge. Emerger presupone un mundo interior. Un analista de conducta no puede ser dualista. ¿Me entendéis lo que quiero decir dualista? Mente-cuerpo, dos instancias, ¿vale? Lo psicológico no está en ningún sitio, porque no está, como dice con muy buen sentido Freixa, no está porque no tiene materia, es una relación. Entonces, emerger, precipitando la evitación malsana, no puede sentar cátedra con estas frases. ¿Me seguís? O sea, esto ¿qué tiene de experimental, ¿no? Los principios de aprendizaje están totalmente ausentes de la intervención. Vosotros leéis un manual de ACT, y esto que os estoy diciendo de discriminación, condicionamiento pavloviano, por supuesto, extinción pavloviana, contracondicionamiento, no aparece. La terapia describe qué hay que hacer, manualiza, pero no identifica los procesos de aprendizaje que explican por qué ocurre lo que ocurre. El modelo dualista, mente-cognición, sí. Me surge una duda con lo de alejamiento de los principios experimentales,
Porque, a ver, yo entiendo que hay que investigar y todo eso, pero claro, yo pienso que no todo lo que no esté demostrado científicamente no funciona. Entonces, claro, yo pienso, tipo, pues, las terapias más psicodinámicas, psicoanálisis y todo esto, no hay investigaciones de que funcionen, pero sin embargo dan buenos resultados pues, a ciertas personas o... Que todo esto ya sé que es un tema que eso, pero claro. Entonces yo pensaba que no todo lo que no esté en evidencia, en experimentos, no funciona. Entonces como que yo lo que veo, lo que pensaba era que los psicólogos nos ponemos tanto en que no hagan caso, que nosotros también somos una ciencia, que ya no hemos encasillado en una ciencia cuando los humanos somos tan complejos que como estudiarlo así. Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que dices, pero no en el resultado de lo que dices. Te explico. Antes ponía el ejemplo entre la medicina y las ciencias en las que se basa la medicina. El clínico no tiene que ser un científico, es un aplicador, pero tiene que aplicar técnicas fundamentadas experimentalmente. Cuando al clínico le ocurren cosas, yo no sé si leísteis el libro de Yates del año 72, Yates, os suena, ¿no? Este autor de terapia de conducta, publicó 2 manuales muy cercanos en el tiempo, uno en el año 72 y otro en el año 79, que son básicos de estos clásicos como el Remy Masters o Wolpe, o de estos clásicos de la Luther, que era canadiense, en intervención conductual. Yates decía en aquella época que el psicólogo clínico tenía que ser un científico a pequeña escala, estudiar cada caso como un caso único, un caso experimental. Dicho esto así suena como muy peligroso, muy difícil, pero no es tanto. Es decir, el problema está en que si yo aplico algo sin saber que ese algo que aplica está fundamentado en unos principios, yo no puedo explicar lo que está pasando. Y no puedo explicar lo que está pasando o lo que no está pasando. La cuestión está, si yo con lo que sé, con los principios experimentales en los que está fundamentada la técnica, puedo explicar el cambio, fenomenal. Y si no puedo explicar, yo me tengo que plantear por qué y buscar en otras fuentes experimentales dónde está el problema. ¿Me sigues? O sea, tú como psicólogo de a pie, tú no tienes que investigar eso, tienes que preguntarte por qué y buscar en fuentes experimentales. Cuando hay cosas que no se sabe por qué ocurren, no quiere decir que no sigan ocurriendo. Es decir, el conocimiento empírico y el conocimiento experimental son 2 conocimientos totalmente distintos. El problema está cuando el clínico reduce su comportamiento a la empiria, sus éxitos, su forma de actuar a la pura empiria. Es decir, yo hago porque a mí me funciona y nunca se plantea por qué funciona. ¿Me estáis siguiendo? Entonces, el clínico como un pequeño investigador con su caso, que tiene que saber que lo que hace lo hace y va a tener un efecto, y si no lo tiene, preguntarse por qué, preguntarse. Y cuando no lo tiene, ir a las fuentes, a estudios, etcétera, para ver si alguien en el laboratorio ha resuelto ese problema. ¿Que no lo ha resuelto? Evidentemente tiene que empezar con otras cosas. Si tú tienes un problema, vas al médico y el médico empieza a darte tratamientos distintos. A ver, bueno, con los psicofármacos ya, hasta que llegan a la combinación exacta, pueden pasar meses, subo de aquí, bajo de allí, cambio ¿no? O sea, están probando. Pero los principios psicoactivos de los fármacos están comprobados. ¿Me estáis siguiendo? Entonces, yo no sé si con esta persona funciona una extinción pavloviana, con una discriminación de conductas, no sé qué, pero sé de lo que estoy hablando y voy probando cosas. Y por supuesto, habrá veces que no tengo explicación para ello, yo como psicóloga de a pie, pero tiene que haber otros que sigan investigando sobre eso. ¿Cuál está el problema? ¿Dónde está el problema para mí, que es de lo que estamos hablando ahora? Que cuando tú quieres preguntarte y vas a un manual de aquello que estás haciendo y el manual carece de todo contenido explicativo y sigue con el contenido descriptivo, es cuando es doloroso. ¿Me sigues? O sea, por supuesto que el conocimiento empírico es válido, por supuesto que el psicólogo de a pie va cambiando en virtud de los éxitos que empíricamente está teniendo. No tiene que guardar las condiciones experimentales, pero lo que está haciendo es, por cuestión de ética profesional, tiene que estar fundamentado en lo que otros, los investigadores, le han dado a partir de manuales, etcétera, o sea, literatura. ¿Me sigues? O sea que por supuesto que sí, la empiria es un tipo de conocimiento válido, pero es un conocimiento que hay que llevar después al terreno científico.